de C5N en una noche especial, en una noche donde lo que quiero plantearle es sencillamente que estamos en la época preelectoral, que estamos a merced, si usted quiere, de las promesas y preguntarle, ¿qué nos pasa cuando muchas veces esas promesas se acercan, nos tientan, nos convencen en algún punto? ¿Qué nos sucede y cómo se cifra muchas veces la ilusión, la empatía con algunas ideas y con algunos argumentos, independientemente de que el actor que va a encarnar probablemente cada una de esas promesas electorales sea un viejo conocido o sea alguien que irrumpe de pronto, por ejemplo, en el ámbito de la política? Quiero preguntarle esta noche qué pasa cuando esas promesas nos defraudan y cuando descubrimos, tras bambalinas, rascando un poquitito con la uña, que había ya una ecuación sumamente mentirosa o tramposa en todo esto. Seguramente usted empieza a pensar en algunas campañas que han recorrido y nos han acompañado a lo largo de los últimos años y puntualmente, seguramente en una de ellas que prometió muchísimo y no solamente no cumplió, sino que además en gran medida, y me estoy refiriendo a la oposición política en este momento, hizo todo lo contrario cuando estuvo en el poder. Me gustaría decir quien habló de todo esto, pero en rigor no lo hizo, pero quizás sí su ejemplo y en todo caso un pequeño capítulo de lo que es esta gran obra monumental de la literatura como es la Odisea. La Odisea fue el genial Homero. Homero en algún punto se acercó un poquitito a la idea de la promesa electoral, como, bueno, hablando del canto de las sirenas, ¿no? Esto que se utiliza habitualmente como una metáfora de lo que son las promesas, de lo que es la tentación muchas veces de prometer y después qué sucede con eso, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando eso nos termina defraudando? Y esta es un poco la idea de esta noche. Mire, en la Odisea, yo le decía, una de las grandes obras de la literatura universal, una especie de columna vertebral de lo que es la cultura occidental directamente, lo que se plantea en esa historia es el regreso de Ulises. ¿De dónde? De Troya, ¿no? Recuerda usted la Ilíada, la primera parte, las batallas que tuvieron lugar allí, y lo que hace Ulises es regresar a su casa, regresar a la isla de Ítaca. Él era el soberano, era el rey de esa isla y tiene que, por supuesto, atravesar lo que es una larga extensión a través del mar. Tiene que ir de Troya a Ítaca. Y en el medio ya sabemos lo que pasó, muchos de ustedes seguramente han leído la Odisea, se encuentra con cíclopes, con monstruos marinos, con dioses que están sumamente enojados con él. Los dioses siempre están enojados con los humanos en la Ilíada y también en la Odisea. Pero también le toca atravesar, y en este caso vamos a hablar justamente de esto, la isla de las sirenas, ¿no? Y en ese contexto eso es un canto muy breve, es un poema muy breve dentro de lo que es la Odisea, que lo que nos va a contar es justamente esto, el gran desafío que tenía Ulises de atravesar esa porción de océano muy cerquita de las costas de las islas de las sirenas. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué era eso riesgoso? Y nos lo va a contar la propia Odisea, porque va a decir lo que era peligroso era escuchar el canto de la sirena. Tenían una propiedad especial, cautivaban, embelezaban, era tan dulce el sonido de las voces de las sirenas, era tan embaucador en un punto que decían muchas veces que eso llevaba a la muerte. Y quizás en ese punto el canto de las sirenas que está dentro de la Odisea es sinónimo, es metáfora de muerte, porque lo que va a explicar, y le va a explicar esto una diosa, Circe, se la va a contar a Ulises y le va a advertir justamente que tuviese cuidado, le va a decir, mirá, la realidad es que todo aquel que escucha el canto de la sirena termina prácticamente tirándose por la borda de los barcos porque quiere acercarse a la costa, quiere escuchar un poco mejor y cuando eso pasa, bueno, los marineros, por ejemplo, se terminan ahogando todos. Y esta es la advertencia que va a establecer sobre Ulises esta diosa Circe. Le va a decir, bueno, cuando atraviesen esa porción de océano cuya costa de alguna manera se mantiene muy cerca de las islas de las sirenas, bueno, tengan cuidado. Ulises, que era sumamente astuto, que algunos dicen que era más astuto que los propios dioses, lo que va a idear es un método. Va a decir, bueno, a ver, si nos ponemos cera en los oídos, bueno, quizás allí no terminemos escuchando el canto de la sirena y podamos atravesar esa especie de desafío sin perecer en el intento. Y esto es lo que le ordena a su tripulación. Le dice, bueno, cada uno de ustedes, bueno, póngase un poco de cera en los oídos para tratar justamente de no perecer en ese intento. Y eso es lo que termina haciendo. Ulises es de alguna manera exitoso en esa proeza, ¿no? Porque además lo que le dice a su tripulación es, no solamente ustedes pónganse cera en los oídos, sino que además átenme a mí, a un mástil, al mástil de la embarcación,
porque si de alguna forma yo me veo tentado a ir cerca de las sirenas, eso va a impedirlo. Lo que termina pasando en la Odisea es exactamente eso. Ahora, usted se preguntará, bueno, ¿y dónde aparece Kafka en todo esto? Porque hablamos de Homero, hablamos de la Odisea, hablamos incluso de la condición que tenían las sirenas, que era encantar, embaucar, que era seducir. Y tenían también una segunda condición, que era que si en algún punto de ese canto, de esa especie de magia que desataban a través de su voz, la persona que las escuchaba no perecía, no moría, no terminaba falleciendo, bueno, las que morían eran justamente las propias sirenas. Es decir, que prácticamente les iba la vida en esa acción. ¿Dónde aparece Kafka? Kafka aparece muchos años después, cientos de años después, cuando hace una nueva interpretación de esta especie de mito, del canto de las sirenas, y lo que introduce es una duda, una pregunta. Dice Kafka, ¿cómo sabemos nosotros que las propias sirenas no habían intuido de alguna manera que Ulises iba a poner esos tapones de cera, que Ulises se iba a atar a ese mástil, que Ulises iba a ser victorioso en esa empresa? Y lo que dice Kafka es, probablemente, el canto de las sirenas era muy implacable con respecto a las formas de seducción, pero si había algo más implacable que el canto, eso era el silencio de las sirenas. Y lo que también nos dice Kafka es, ¿cómo sabemos nosotros que en rigor aquello que parecía un canto no era solamente un simulacro? ¿Cómo sabemos que aquellos marineros que tenían los oídos tapados por cera intuían, pensaban que las sirenas estaban cantando, pero en todo caso las sirenas lo único que hacían era una especie de mueca, era una especie de simulacro, de representación? Y si uno se quitaba esos tapones, lo que iba a escuchar es ni más ni menos que el propio silencio. Y yo quiero quedarme con dos elementos esta noche. Quiero quedarme por un lado con el canto de las sirenas, aquel que es prácticamente el epicentro de esta especie de canto 12 dentro de la Odisea, ese regreso de Ulises desde Troya a Ítaca. Y también me quiero quedar con el silencio que lo introduce Kafka, el silencio que no está en la Odisea, pero donde Kafka hace una relectura y dice, bueno, atención, porque si hay algo más implacable, si hay algo más seductor que el canto, que la voz, que el terciopelo que representaba justamente esa actividad en las sirenas, es ni más ni menos que el propio silencio. Nadie puede, de alguna manera, atravesar eso. Nadie puede ser exitoso en términos generales si lo que está presente es el propio silencio. Estos dos elementos yo los quiero llevar al mundo de la política, se los quiero llevar hasta lo que ha sido nuestra historia reciente y probablemente preguntarle esta noche si las viejas recetas todavía siguen teniendo sentido. Si aunque estemos hablando de nuevos actores, de nuevos intérpretes de la política, y me refiero en este caso al espacio de la oposición política, si aparecen caras nuevas, quiero decirle, pero si cuando rascamos con la uña lo que vemos detrás son las viejas recetas, las recetas vinculadas a la economía neoliberal, a la falta de derechos, al recorte del Estado, si lo que vemos es ni más ni menos que propuestas, que cantos de sirenas, que quizás en algún punto hasta suenan bien, si me permite, ¿no? Cada tanto hay alguna idea que hasta suena bien, pero que después, por supuesto, no termina pasando. Y termina pasando todo lo contrario. Y también lo que quiero acercarle esta noche, más allá de los cantos de sirena, que los vemos en forma cotidiana, aparecen exministros de la época del expresidente Macri, con las mismas recetas, pero quizás con otras voces, con otras formas de acercarse al público, al votante. Lo que quiero marcarle también es qué pasa con el silencio. Y el silencio también es un elemento importante esta noche, porque ¿usted no notó la falta de ideas en el debate político? ¿Usted no está pensando conmigo esta noche que quizás en algún punto hay quienes en este momento están callando y debieran hablar? Hay quienes en este momento están guardando silencio, están cultivando el silencio y debieran estar explicándonos cómo es que la Argentina se endeudó en 45.000 millones de dólares y hoy esos dólares no están y hoy la Argentina negocia con el Fondo Monetario y lo que viene probablemente sea realmente grave para todos nosotros. Y todavía tienen el tupé, todavía tienen de alguna manera la impunidad de acercarse nuevamente con las mismas recetas, mire, con las mismas recetas, a ofrecernos la posibilidad de un voto. Entonces, por un lado el canto, por otro lado el silencio y algo que es fundamental.
¿Qué nos pasa en este momento? Atravesamos una pandemia y usted, en todo caso, ¿no piensa conmigo que quizás ese también debiera ser un eje en la propuesta política de la oposición? Y la pregunta es, ¿por qué no lo es? ¿Acaso la pandemia no es demasiado grande para ignorarla? ¿No es demasiado importante en la historia reciente de la República Argentina, en la historia social, política y económica, como para hacerla a un lado, como para guardar silencio, como para tratar de hacer un simulacro de que eso no existe y que en los últimos años en la Argentina no hubo una política económica que vulneró el derecho, yo le diría básico, que tienen las personas en la Argentina? En esta Argentina que es más desigual y que es menos inclusiva, en esta Argentina que tiene mayores niveles de pobreza y de indigencia, ni el canto de la sirena, ni el silencio de la sirena puede permanecer entre nosotros.